Bueno, ya normal los que se conectan por YouTube, que recién van a empezar a ver este video. Esta semana seguimos estudiando el libro de Deuteronomio y pasamos a la porción, a la parashá, que es en hebreo kitesé, que quiere decir cuando salgas. Y va de Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, a Deuteronomio 25, 19. Y yo le puse como subtítulo: Santidad está aún en los pequeños detalles. Porque muchas veces creemos que la santidad solo está en las grandes cosas de la vida, ¿no? Pero a Dios le importan aún los pequeños detalles de nuestras vidas. Y vamos a leer en el capítulo 23 de Deuteronomio que nos dice esta porción, esta parashá sobre esto. 13 y 14. Dice Deuteronomio 23, 13 y 14. Y para el contexto de lo que está hablando aquí, está hablando de cuando el pueblo de Israel saliera a la guerra. Sabemos que el pueblo de Israel, como nosotros, ¿no?, tiene muchos enemigos. Al querer hacer la voluntad de Dios, tenemos muchos enemigos, porque la palabra dice que el príncipe de este mundo es el diablo, y se pone en contra de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces aquí, para el contexto, dice que cuando salieras en campaña contra tus enemigos, hablando de la guerra, ¿no? Y sigue diciendo y llega hasta el versículo 13 y dice algo muy, muy peculiar, podríamos decirlo así, algo que me llamó la atención y hasta que causa un poco de risa de lo que dice, ¿no? Dice en el versículo 13 del capítulo 23: Tendrás también entre tus armas, o sea que le estaba hablando a un soldado del pueblo de Dios, dice una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego a volverte cubrirás tu excremento. No sé si entienden lo que había que hacer. ¿En castellano? Sí, en una versión Emiliano D'Alolio, año 2022. Tenía que los soldados no podían hacer caca en cualquier lugar. Tenían que ir a algún lugar, cavar un pozo, hacer caca en ese pozo y cubrirlo con tierra. Y van a decir, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Tenía que hacer esto. No vamos a mirar el sentido espiritual de esto, pero vamos a mirar el sentido literal, que aquí el mismo versículo 14 lo dice. Dice, porque Yahweh tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que en él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Así que, como dije el título, ¿no?, que la santidad está en los pequeños detalles. Ahí vemos que Dios tiene hasta cuidado de donde hacemos caca, aunque parezca gracioso, ¿no? Pero es lo que dice allí. Primero, que lo que nos enseña es a ser limpios. A que personas como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Israel, tenemos que ser limpios, porque dice que los demás pueblos, cuando salían a la batalla y tenían un campamento, bueno, uno hacía caca acá, el otro allá, el otro, ¿no? Y no lo tapaban, obviamente, ¿no? Y imagínense que iba caminando alguno y pisaría toda esa inmundicia, ¿no? Entonces, sí, a veces sorprende la escritura, ¿no? Pasamos años leyéndola y de repente decía unos pequeños versículos y dice, ¿y esto cómo? No, parece que nunca lo había leído, ¿no? Pero vemos la grandeza de la Torá, de las escrituras, ¿no? Que hasta los más pequeños detalles allí está. Entonces vemos que incluso dice ¿para qué? Dice que tu campamento ha de ser santo. Nos habla de la santidad, de la importancia de la santidad. Y sabemos que hoy el campamento, el tabernáculo de Dios somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser santos. No es santo este edificio donde estamos aquí hoy, no es santo nuestra casa. Nosotros somos los santos. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la santidad. Hoy hice varias preguntas. ¿Qué es la santidad? La primera pregunta que nos hice. La santidad, la palabra santo viene de la palabra kadosh en hebreo, que quiere decir apartado, que quiere decir dedicado. O sea que nosotros, para ser santos, tenemos que ser apartados, tenemos que estar dedicados a algo, apartados de algo. Ahora vamos a ver de qué es lo que tenemos que ser apartados y a qué es a lo que tenemos que ser dedicados. Pero la próxima pregunta es
¿cómo podemos llegar a ser santos? Porque todos los que están aquí presentes y todos los que están mirando este video saben que nadie es santo, que todos nos enojamos, todos gritamos, todos discutimos, todos peleamos, aún desde niños. Desde niños tenemos la tendencia, ¿no? La inclinación al mal. ¿Por qué creen que hay niños que les gusta pegarle a otros niños? Estamos hablando de niños chiquitos, ¿no? De niños de 3 o 4 años, ¿no? El Cibe me contaba en el jardín que había algunos niños, que mi nena cumplió 4 hace unos días, ¿no? Y que había unos compañeros unos nenitos que iban y los empujaban a los otros, y por las escaleras igual, ¿no? No les importaba. Entonces está muchas veces porque ven en los padres eso, pero ¿por qué decimos, pero por qué imitan lo malo? Porque tenemos dentro de nosotros desde que nacemos una inclinación al mal, por el pecado que hubo desde Adán y Eva, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo podemos ser santos si nosotros estamos inclinados al mal, si desde pequeños ya hacemos cosas malas, cosas que a Dios no le agradan? Pero vamos a ver que hay solo una forma de ser nombrados santos ante Dios, porque dice la Escritura que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos capítulo 5, vamos a leer versículo 1 y 2, allí Pablo nos habla sobre esto, de cómo puede ser que llegamos a ser nombrados santos, o justos también puede ser la palabra. Y en Romanos 5, 1 y 2 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua. Amén. Ahí dice que justificaos pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Elohim. Amén. ¿Cómo podemos tener paz? Si nosotros somos pecadores, lamentablemente somos enemigos de Dios. Yahweh está en enemistad. Dicen en Salmos que Yahweh está enojado todos los días con el pecador si no se arrepiente. Entonces Dios estaba en enemistad con nosotros, pero a través de la muerte y la resurrección de Yeshua es que somos justificados por la fe. Dice en el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe en la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Ahí vemos que dice que somos justificados. Dios, cuando nosotros creemos y ponemos por obra lo que creemos y tenemos una fe con obras, Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo Yeshua y nos ve como si fuéramos santos. Pero esto no es una oportunidad para como muchas personas en el cristianismo tienen una oportunidad para pecar, sino que es una entrada, nos da la posibilidad de entrar de vuelta al pacto, nos da una posibilidad de entrar de vuelta a ese pacto que nos habíamos quedado alejados por el pecado. Amén. Y vamos a leer en Romanos, ahí mismo en Romanos, pero en capítulo 3, poquito antes, versículos 23 y 24, de lo que nos dice Pablo también. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar a su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Ahí vemos que cuando tenemos la fe en Yeshua, dice que Él pasa por alto nuestros pecados del pasado y en su paciencia, dice. Y es como que fuéramos criaturas nuevas. Nacemos de nuevo y somos limpios ante Él. Amén. Y ya no estamos más en ese significado. Pero tenemos que entender que la santidad no es solo que, bueno, está, porque muchos piensan, bueno, Dios me justificó, yo me creí en Yeshua, yo estoy justificado ante Dios y bueno, está, yo no tengo que hacer nada. Yeshua murió por mí, Yeshua cumplió los mandamientos por mí, yo ya no tengo que hacer nada. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 1, 13 al 19, vamos a leer. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
sed sobrios, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por el completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí vemos que dice que tenemos que esperar en la gracia. Pero la gracia no quiere decir que no tengamos que hacer nada, porque sabemos que la gracia se dice que es un regalo inmerecido, y como es un regalo es algo gratuito. Entonces si es algo gratuito no tenemos que hacer nada. Entonces si no tenemos que hacer nada, muchos en el cristianismo se agarran de decir, no, nosotros no tenemos que hacer nada porque ya Yeshua hizo todo por nosotros. Pero aquí vemos que Pedro nos explica bien, que si bien tenemos que ser sobrios y esperar en la gracia, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. ¿Qué deseos que antes tenían estando en su ignorancia? Los deseos de la carne, los de hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí vemos que él dice que tenemos que ser santos, o sea que nosotros tenemos que hacer algo también. Nosotros cada día tenemos que purificarnos. Nosotros cada día, si mentimos, tenemos que reconocer que eso está mal ante Dios, pedir perdón y cambiar eso, y no mentir más, y pedir la ayuda de Dios para poder cambiar. Si nosotros somos personas que nos enojamos mucho, tenemos que pedirle a Dios que cambie eso en nosotros y pedirle perdón. Y nosotros tenemos que santificarnos, porque por más que hayamos sido justificados ante Dios, nosotros seguimos teniendo un cuerpo de carne y seguimos teniendo este cuerpo atado a pasiones que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y dice el versículo 16, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Eso Yahweh, nuestro Padre Dios, lo dijo en el libro de Levíticos, que porque Él tenía que ser santo, nosotros también teníamos que ser santos. Y en el versículo 17 dice, y si invocáis como Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. ¿Se acuerdan que hace unos sábados atrás vimos eso, no? Que si bien no éramos justificados por las obras, por las cosas que hiciéramos, el día de mañana el juicio iba a ser por las cosas que hiciéramos. Porque aquí lo dice que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Cuál es esa vana manera de vivir? La vana manera de vivir que tienen nuestros padres, que estaban alejados de Dios. Porque muchas veces, aunque decían que eran católicos, muchas veces, aunque decían que eran evangélicos, muchas veces estaban alejados de Dios. Conocían una parte de la voluntad de Dios, pero no toda. No conocían toda la verdad. Y eso nosotros lamentablemente lo heredamos. Y lamentablemente si estamos pasando por dificultades en nuestras vidas, es porque no hemos sabido entender que muchas cosas que heredamos de nuestros padres, o que nuestros padres hacían, estaban mal. Ayer estaba hablando con mi hijo, justo estábamos leyendo la porción, una anécdota, ¿no? Hablando sobre esto, ¿no? de heredar de los padres. Y dice en la porción que estamos estudiando, no lo vamos a dar ahora, pero en otro capítulo, habla de que cuando prestemos dinero, si es a un hermano, o sea, un hermano del pueblo de Israel, un hermano de la fe, no tenemos que cobrarle interés. Pero si es un extranjero, podemos cobrarle interés, ¿no? Entonces salió el tema con mi hijo eso, del interés, de los préstamos, ¿no? Que, bueno, él tiene 13 años y no entendía mucho, ¿no? Cómo era todo el tema ese de los préstamos, el interés, ¿no? Y me dice, sí, papá, porque cierta persona dice tiene que pagar la casa para pagar todos los préstamos que tiene que pagar. Y yo le digo, no puede ser, sí. Y obviamente que la única casa que tiene, ¿no? No tiene otra casa para irse a vivir. Y le digo, ¿pero cómo?
Pero venga, vos sabés lo que es vender una casa para pagar las cuentas. No es que 1.000 pesos ni 10.000 pesos. Una casa sale miles de dólares. Y sí, me dice, pero no sé, dice, que tantos préstamos que sacó que debe toda esa plata. Y yo, bueno, yo no voy a decir a esa persona quién es, pero yo la conozco. Y lamentablemente, la madre de esa persona es igual. También tuvo un montón de deudas por sacar préstamos. Y yo le digo a Benja, ¿viste? De los errores que cometen los demás tenemos que aprender. Y no hacer como esa persona que viendo los errores que comete la madre, volvió a cometerlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice acá, que heredó la vana manera de vivir del padre. La madre sacó un montón de préstamos y llevó a deber muchísima plata que no tenía forma de pagar, y esta persona hizo lo mismo. 10 años, 20 años después hizo lo mismo. En vez de aprender y decir, bueno, mirá, mi madre sacó tantos préstamos, se endeudó y nunca pudo pagar. Yo no voy a hacer esto, yo no voy a sacar ningún préstamo porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi madre. Pero sin embargo, muchas veces somos cabeza dura y no. Aunque nuestros padres lo hicieron mal, nosotros vamos y lo hacemos mal de vuelta, ¿no? Entonces, dice que nosotros fuimos rescatados de eso. Cuando nosotros, si realmente, porque lamentablemente también estas personas que estoy dando el ejemplo también son creyentes. Pero acá la Biblia dice, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir. Entonces, si son creyentes, pero no fueron rescatados de eso. No, lamentablemente no. Entonces, si nosotros realmente creemos y tenemos una fe, como la Escritura dice, no una fe como algunos nos enseñan, tenemos que ser rescatados de esa buena manera de vivir. No tenemos que heredar lo que nuestros padres hicieron. Entonces aquí vemos que en nosotros está el ser santos. Aunque Dios por la muerte de Yeshua nos justificó y dice que nos ve como santos, está en nosotros cada día santificarnos. Porque el santificarse es un proceso. Amén. No es que voy a venir a la iglesia hoy y ya mañana soy santo. No, mentira. Eso va a demorar meses y años y años. Porque por ahí hay algunos pecados que están dentro de nosotros, metidos dentro de nosotros, que muchas veces dice la Escritura que pecamos por yerro, o sea, por errar, por desconocimiento, por ignorancia pecamos, pero estamos pecando. Hasta que por ahí el pastor en una prédica, después de 1 año y medio que fuimos a la iglesia, dice eso y decimos nosotros, mira, yo estaba haciendo eso. Y nos damos cuenta. Amén. Entonces vemos que es tener ese proceso. Amén. Entonces, como venimos viendo, la próxima pregunta que encaja con esto es, ¿qué debemos hacer para ser santos? Y como dijimos antes, que ser santos, el santo era la palabra Kadosh, que quería decir apartados, ¿no? Entonces, ¿pero apartados de qué? ¿Apartados de mi vecino? ¿No? ¿Apartados de las prostitutas? ¿Apartados de los borrachos? No, porque Yeshua iba y les predicaba. Sí, eran personas pecadoras, son personas que están lamentablemente enredados en Satanás, pero Yeshua iba y les predicaba. No lo trataba como, ay, no, yo no me junto con ustedes, yo soy santo, decía Yeshua, porque Yeshua era más santo que todos los que podemos estar presentes. Y nunca vamos a llegar a ser tan santos como él. No, él iba y le predicaba a las prostitutas, iba y le predicaba a los borrachos. No decía, no, yo no puedo juntarme porque yo soy santo. Y ahí vemos lo que para algunas personas de santidad, ¿no? Para una persona de la santidad es eso, no, yo no puedo ir ahí porque yo soy el pastor fulano y yo no me junto con... ¿No? Y no es eso la santidad. ¿No? Es apartarse del pecado. Pero entonces, para apartarnos del pecado, tenemos que preguntar, y esta pregunta se la voy a hacer a ustedes y a los que estén mirando acá, y quiero que me las contesten. ¿Qué es el pecado para ustedes? Mi esposa no, porque sabe la respuesta, entonces no vale. Entonces, a ver, para las personas que están acá, ¿qué es el pecado para ustedes? No hacer lo que Dios nos dice, nos manda. Muy bien. Muy bien, Lucas. Me encanta la respuesta. Sí, son perfectas las respuestas de Lucas, casi siempre. Porque muchas personas, cuando les preguntamos qué es el pecado, que dicen, no, yo no peco porque yo no mato a nadie, ¿no? Yo no peco porque yo no robo, yo no peco porque no engaño a mi esposa, y está bien, ¿no? Pero no es solo eso, no son 3 o 4 cosas, no son 4 o 5 cosas, ¿no? Son muchas más, no, como dijo Luján, cuando pecamos es porque no hacemos lo que Dios dice, pero si ven, acá, todo este libro
dice las cosas que no tenemos que hacer y no tiene una página ni 10, tiene un montón. Entonces no es unas poquitas páginas, ¿no? Y para ser más específico aún, para que la misma Biblia nos diga qué es el pecado, en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque pues el pecado es la infracción a la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso es la infracción a la ley. ¿Amén? Entonces cuando nosotros, como dice acá, ¿no? Como lo que leímos en Deuteronomio recién, si nosotros fuéramos a la guerra, ¿no? O a un campamento, y hiciéramos caca y no tapáramos la caca, estaríamos en pecado. Sí, suena gracioso así, así Emiliano, ya era. Y bueno, pero si lo dice acá, acá dice que hay que hacerlo. Y si en primera de Juan nos dice que el pecado es una infracción a la ley, y la ley nos está diciendo que cuando vayas a la guerra y fueras a hacer otras necesidades, si hicieras un pozo y lo taparas con tierra, y no lo hacemos, estamos en pecado. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que hay muchas cosas, como dije hoy, y a veces es demasiado para nuestra mente, ¿no? Creer que en una reunión, o en 2, o en 10, podemos entender todo lo que la palabra dice. Por eso tenemos que ir despacito. Pero yo les voy a poner 2 ejemplos de cosas que son muy importantes, que dice en la Biblia, dice en la ley de Dios, que si no lo hacemos es pecado. Que en realidad es muy simple de entender, pero son muy poco enseñadas. Y la primera, ya sé, mi esposa va a adivinar, ¿cuál es? El Shabbat, ¿no? Dios dice que hay un día que es para Él. Que Él hizo en la semana 7 días. Bueno, sí, para el hombre, pero para Él también, ¿no? Él dice que Dios hizo 7 días a la semana, ¿no? Y Él nos dio 6 días en los que nosotros podemos hacer lo que queremos. Podemos mirar la tele, podemos trabajar, podemos salir a correr, o podemos hacer lo que se nos antoje. Pero Él dice que un día es para Él. Un día es de Él. Vamos a ver que esto está incluso en los días, aunque no las personas no lo enseñan, digo, las iglesias, la mayoría no lo enseñan, está en la Biblia y está en los 10 mandamientos, ni más ni menos, no es que está por ahí en algún versículo suelto, ¿no? Dice en Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué le dice acuérdate? Si acá recién está dando los mandamientos al pueblo de Israel. Porque Éxodo 28. 20, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8. ¿Por qué dice acuérdate? Porque dice que en el Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que Él mismo descansó. Él mismo hizo un Shabbat para Él. Porque Shabbat quiere decir reposo, quiere decir descanso. Entonces, Él descansó. Entonces vemos que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Lo mismo que vimos recién, apartarlo, que sea distinto. Que sea un día diferente, que no sea igual que todos los días. O sea que, como dije, todos los otros días, todos los 6 días, podemos hacer lo que queramos. Pero ese día, que es el sábado, tiene que ser un día para Dios. Por eso ese día venimos acá a estudiar la palabra. Pero no alcanza solo con eso. En nuestras casas tenemos que dedicarlo a Dios, leyendo las Escrituras. O sea, vamos a decir que si leemos la Escritura todos los días, ese día tenemos que hacerlo aún más. Tenemos que aún más orar, ¿no? Pero también tenemos que tenemos que hacer un montón de cosas, pero tenemos que dejar de hacer un montón de cosas también. Y dice en el versículo 9, 6 días trabajarás, como dice aquí, y harás toda tu obra. Y dentro de toda tu obra abarca todo lo que queremos hacer. Si queremos plantar un jardín, si queremos cosechar un árbol, si queremos barrer la vereda, esa es toda nuestra obra, ¿no? Dice, mas el 7º día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna. Dice, tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hace, y reposó en el día 7º. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que vemos que hay un día que nosotros no tenemos que trabajar. Pero también otra cosa importante es, como dice acá, ¿no? Que no tiene que trabajar ni nuestro siervo. Un siervo es un empleado. Y cuando nosotros compramos algo, esa persona está trabajando para nosotros.
esa persona es nuestro siervo. Amén. Entonces nosotros tenemos que abstenernos en este día apartado de trabajar y de hacer trabajar a los demás. O sea que no podemos comprar nada tampoco, porque si compramos algo estaríamos haciendo trabajar. Pero hay emergencias, porque Dios entiende. La vida para Dios está sobre, por ejemplo, si Luján en el sábado, en el Shabbat, en el día de reposo, tiene que comprar un remedio, puede comprarlo. ¿Por qué? Porque si ese remedio, si ella no lo toma y le va a hacer mal a su salud, se va a enfermar, Dios entiende eso. Y entonces Dios no tiene problema en que hagamos eso, que compremos algo que realmente necesitamos. Otra cosa es que queríamos tomar una coca y nos olvidamos de comprar el viernes y decir, me olvidé de comprar y la compro el sábado. No, eso porque no es necesario. No es debido moverse a comprarte una coca. Amén. Entonces, que quede bien claro, ese es uno de los ejemplos, ¿no? De guardar el Shabbat. Y que pensar que cuando estamos rompiendo esto, estamos pecando. No, nosotros no vamos a decir como nos enseñaron muchas veces en la iglesia evangélica, que dicen, no, porque los pecados son todos iguales para Dios. No importa si matás o si mentís, para Dios son todos iguales. No, porque la Escritura dice que hay pecados que son pecados de muerte. Dice, por el cual no pedirás. Hay diferentes tipos de pecados. Pero romper el día de reposo es un pecado también. Entonces, si nosotros compramos, aunque en nuestra mente, lamentablemente, por esa herencia que tenemos de nuestro padre, es una pavada. Decimos, pero Dios me entiende, voy a comprar una torta frita. Dios me entiende. No, pero aquí dice que no. Dios no te va a entender porque no dice, bueno, yo te voy a entender. No. Es pecado. Amén. Es igual que mentir o que robar. Y bueno, ese es el primer ejemplo que quería dar. Y después el otro ejemplo que quiero dar, que es algo fácil de entender, pero difícil de aplicar muchas veces para muchas personas, es el tema de los alimentos. Que también es algo que nos enseñaron mal y que también es algo que nos cuesta poner por obra. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, y a nuestros padres, nuestro abuelo, y justo hoy me estaban llamando por un tema de trabajo que obviamente no entendí, y miro la foto de perfil y justamente estaba una persona mayor de unos 50 años, unos 40 tenía unos 50, y una nenita como mi hija Elizabeth, cocinando un lechón, los dos. Entonces ahí vemos que ya desde niño ya nos enseña que todo lo que se puede poner a la parrilla se come, todo. Pero la Biblia no dice eso. Vamos a ver en Levíticos, un versículo nomás, porque no vamos a leer todo lo que dice sobre lo que se puede comer y no se puede comer, porque es un resumen. Después en otro momento lo hemos hablado, o lo podemos hablar con más extensión. Dice Levíticos 11:2, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una lista, acá y después sigue, son 47 versículos que dice, esto se puede comer, esto no se puede comer. Esto es considerado alimento y esto no se considera ni alimento. Y lamentablemente, el cerdo, el chancho, no se puede comer. Lo dice la Escritura, lo dice acá, no lo vamos a leer ahora. Si quieren en su casa, lean todo el Levítico capítulo 11. Ahí va a decir todos los animales que se pueden comer y todos los que no se pueden comer. El cerdo no se puede comer. Los mariscos no se pueden comer. Las cosas del mar no se pueden comer. Podemos discutir porque sí, porque no, pero con que Dios los diga, no alcanza. Pero no se puede comer cerdo, pero no quiere decir que no se puede agarrar un cerdo y poner en la parrilla y hacer asado. No quiere decir solo eso, porque también hay cosas derivadas del cerdo, como el jamón. Entonces, pero yo me como un sanguchito, no pasa nada. No, es el jamón, y el jamón está hecho del cerdo. El otro día discutíamos con mi hijo eso también. Dice, no, porque yo agarro el sanguchito y le saco una parte que no tiene jamón y le digo, no, hija, te comés el jamón también. No, pero es un pedacito finito así. Bueno, pero la Biblia no dice, no, si podés un pedacito finito así podés. No, es pecado. Que nos quede bien claro en nuestra mente. No es que, es una falla que tuve. No, es un pecado. Porque Juan dice que si infringimos la ley es pecado, que la infracción a la ley es pecado. Y sé que muchas veces nos cuesta y nos choca cuando escuchamos esto porque venimos de años y años y años de comer. Y hay personas que como es esto otro que está hecho de caballo, que la mortadela.
que algunos dicen que no es hecha de caballo, que el caballo tampoco se puede comer, ¿no? Algunos dicen que hecho de cerdo, o que no es hecho de caballo, ni no se puede comer ni cerdo ni caballo. Y lamentablemente muchas personas pobres tienen solo eso para comer pan y mortadela, ¿no? Y lamentablemente nadie les enseña esto. Y lo heredan de los padres y los abuelos, pero es un pecado. Lamentablemente es un pecado. Y recuerden que cuando pecamos, vienen maldiciones sobre nuestra vida. Vienen cosas malas sobre nuestra vida. Porque como dije anteriormente, dice que Dios está enojado contra el pecador. O sea, contra el que peca siempre, continuamente. Dios no es amigo del pecador. Dice, si no se arrepiente. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios abre de vuelta la puerta y dice, bueno, ahora sí, hijo, ¿qué precisas? Amén. Entonces, que nos quede bien claro esto. El no poner excusas cuando vamos a hacer este tipo de cosas. Y puse estos dos ejemplos, pero podrían ser muchos más, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema de que venimos hablando, ¿no? Y cuando realmente esto pueda pasar en nuestras vidas, esto se haga carne en nuestras vidas, y realmente de esta manera podamos ser santos, es cuando realmente va a haber un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando las personas digan, pa, ¿qué te pasó, Lucas? Te veo re diferente, te veo re bien, tu rostro resplandece, te veo distinta. Eso es un avivamiento. Porque muchas personas piensan que un avivamiento es que vengan acá a la iglesia y de repente, hoy hay pocas personas que el Shabbat que viene no haya lugar para sentarse. No ese es un avivamiento. Porque si estuviera llena, imagínense, todos estaríamos contentos, ¿no? Que estaría llena la iglesia. Pero si las personas que vinieran acá, ¿no? Bajan la escalera y llegan a la vereda y se les olvida lo que prediqué, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué les sirve? De nada. Y lamentablemente, hoy la mayoría de las iglesias son así. Esta semana hicieron Aviva Salto 2022. ¿Y en qué consiste la Aviva Salto 2022? Contrataron al teatro La Rañaga y contrataron unos músicos cristianos, ¿no? Obviamente, en una iglesia, y bueno, llenaron el teatro. La verdad que me sorprendió cuando vi el teatro lleno, ¿no? De personas creyentes, ¿no? Pues supone que son creyentes, ¿no? Pero miraba el video y las luces y todo, con la luz del celular, y levantaban y moviendo y gritando, y yo decía, pero ¿y esto es algo de creyente o parecen que está cantando, no sé, Ricky Martin? Porque igualito, ¿no? Gritos y la luz del celular y moviendo y un montón de cosas, ¿no? Y lamentablemente, no digo que todas las personas, pero la mayoría, y muchas personas, qué glorioso que estuvo esta noche, y cómo Dios se manifestó, y un montón de cosas, ¿no? Que por ahí para algunos es así, pero lamentablemente para la mayoría de las personas que van a ese tipo de lugar, pasa eso. Se mueven las emociones. Imagínense que acá de repente vinieran 20 personas de nosotros y todos gritando y saltando, y bueno, nosotros no empezamos también. ¿Por qué? Porque nos contagian las emociones, porque somos así, nos dejamos llevar. Y es así, la mayoría de las personas son así, ¿no? Se dejan llevar por la emoción. Pero si, no sé cuántas personas entrarán en el teatro, ¿no? Pero muchas personas, cientos de personas, no, miles capaz, no sé. Pero si la mayoría de las personas que estuvieron allí, ¿no? Cantando y adorando a Dios y escuchando un mensaje porque hubo un mensaje, llegó a la vereda y se olvidaron de eso, ¿para qué sirvió? Y la mayoría de las personas es así. Y lo digo porque yo fui parte de esas personas que están, no ahora, en algún momento, anteriormente. Fui parte de esas personas que iban a esas cosas. Y me pasó eso también. Que es muy lindo el momento, que saltando, que cantando, que gloria a Dios, que aleluya, que Cristo reina. Pero llegaba, no digo que pisando la vereda, pero cuando llegaba a mi casa o al otro día, ya lo que era muy poco lo que me acordaba y era muy poco para lo que me servía, ¿no? Entonces, el avivamiento que va a haber en nuestras vidas y en nuestro hogar y en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, va a empezar ahí. Cuando nosotros realmente nos demos cuenta de lo que es ser santos, amén, de lo que es ser apartados. Pero entonces también podríamos decirnos, aparte de para esto, ¿no? Que va a servir para esto, ¿para qué otra cosa puede servir el ser santos? Para muchas cosas, obviamente, ¿no? Importante. Pero hay una que yo quiero resaltar en este momento porque estamos acercándonos a un tiempo escogido de Dios.
Y en el libro de Hebreos nos dice un versículo muy, muy conocido. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos da una sentencia así, ¿no? Que cuando la leemos, dice: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si no tenemos santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá a Yeshua. Yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes quiere quedarse sin verlo? No, nadie, ¿no? Todos, si estamos aquí, si tenemos una pizca de fe, queremos ver a Yeshua. Amén. Y va a decir, bueno, pero Emiliano, ¿en qué momento lo voy a ver? Y yo hasta ahora no lo vi, ¿no? No sé si alguno acá lo haya visto, pero en algún sueño capaz, pero yo nunca lo vi, ¿no? ¿Y qué momento lo vamos a ver? Y él prometió, y nosotros le creemos, que él iba a volver. Él tarde o temprano iba a volver en algún momento. Y él iba a volver por la que es en este momento su novia, y que en un futuro va a ser su esposa, porque él se iba a casar con los que son parte de su congregación, del pueblo de Israel, ¿no? Y eso lo vemos y vamos a leer en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, y que va a ser un momento glorioso, ¿no? Ese momento en que después de miles de años, porque ya la promesa de Yeshua ya tiene más de 2000 años en el que dijo que iba a volver, y nosotros lo seguimos esperando. Y si nosotros el día de mañana partimos, o dentro de 10 o de 20 años, van a seguir habiendo personas que lo van a estar esperando. Amén. Y dice en ese momento tan hermoso, porque nosotros vamos a ser parte, aunque hayamos muerto, porque dice que lo vamos a ver ahora, que los que murieron en Cristo resucitarán. Dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Sabemos que Yeshua es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dice, siguiendo en el versículo 7, y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que se ha preparado la esposa? Que somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando este versículo, somos parte de la novia que va a ser la esposa. Y dice en el 8, y a ella se le ha concedido que se vistiese de lino fino. Vamos, y bueno, mamá que modista ya está corriendo a comprar un vestido de lino fino. Y comprar varios metros, porque para nosotros todos vamos a ser vestidos de lino fino. Y no, pero no es eso lo que nos dice la Biblia. Y dice, sigue acá diciendo y explicándonos. Dice lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es la acción justa de los santos. Amén. Y dice que, o sea, nosotros como la novia, como dije, nosotros tenemos que santificarnos y nosotros tenemos que vestirnos de lino fino. Nosotros tenemos que tener esas acciones justas. ¿Y cuáles son esas acciones justas? Me podrán decir, bueno, mira, ya sé qué vas a contestar. Y obviamente que voy a contestar que las acciones justas son las acciones de la ley, de la Torah. Pero voy a leer un versículo para confirmar esto. En Salmo 119, versículo 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Perdón. Ahí vemos que dice que por tus mandamientos son justicia. O sea que lo que tenemos que vestirnos de los mandamientos de Dios. Amén. Y calculo que cualquier persona que está escuchando esto va a estar contenta, ¿no? Y sabe que Yeshua va a venir y que ese día dice que vamos a hacer, que lo vamos a leer ahora, ¿no? Que vamos a ser transformados, dice, no va a tener más problemas. Si hay una persona que está viendo este video y tiene, cierra un ojo, va a ver de los ojos bien. Cuando Yeshua venga, Él nos va a transformar, dice, y va a acomodar todos los defectos que podamos tener. ¿Por qué? Porque dice que nadie que tenga defecto va a entrar en la gloria de Él. Entonces, imagínense ese momento lo que va a ser. Y también que los muertos van a resucitar, ¿no? Los muertos que creyeron en Él, nuestros antepasados que creyeron en Él, van a resucitar. Imagínense lo glorioso de ese momento, ¿no? Y uno puede decir, bueno, Emiliano, ¿cuándo va a ser ese momento, no? O sea, que no entre la ansia, ¿no? De que si va a ser tan lindo, ¿cuándo va a ser en ese momento? Vamos sí, yo pronto, si mi esposa sí. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 15, 51 y 52, vamos a leer. Dice
1 Corintios 15, 51 y 52. Aquí nos está hablando Pablo y nos dice: he aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y acá nos dicen cuándo, ¿no? Porque la pregunta era ¿cuándo va a suceder eso? Y dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, lo que vimos recién, lo que dije recién, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, me pueden decir ustedes, o yo les puedo preguntar, ¿cuándo se van a tocar la trompeta? Y después decir, ay, bueno, yo qué sé, me van a decir. En cualquier momento se va a tocar la trompeta. Hoy capaz se toca la trompeta. Mañana capaz se toca la trompeta. El 30 de diciembre capaz se toca la trompeta. El 2 de enero se toca la trompeta. Y eso capaz es lo que nos enseñaron durante años. Pero no es así. Lamentablemente, por desconocer el Antiguo Testamento, porque muchas veces muchas personas lo tienen por menos, no saben que la trompeta de Dios se toca en un momento específico del año. No se toca en cualquier momento. Se toca en una de sus fiestas, de sus mover, de sus santas convocaciones. Y vamos a ver ahora cuándo. Levíticos 23, 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas. Ahí vemos que dice que hay una fiesta de Dios, ahí en Levíticos 23, 24. ¿Qué quiere decir al son de las trompetas? Que al sonido de las trompetas. Entonces hay una fiesta una vez al año que tiene que tocarse la trompeta. Amén. Entonces vemos que la Biblia no está separada del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento, nos dice que se tocará la trompeta, está hablando de este día, de el primer día del mes séptimo. Y no del mes séptimo del calendario que tenemos nosotros, porque ya pasó, sino que en el calendario de Dios. Y bueno, y me va a decir, ¿eso cuándo es? Bueno, eso va a ser, faltan más o menos menos de 20 días para que eso suceda. Y esa va a ser la fiesta que se llama la fiesta de Yom Teruah, el día de la trompeta, que vemos que está aquí en Levítico 23, 24. Y me va a decir, bueno, ¿y ese día va a venir Yeshua? No, ese día puede venir Yeshua, porque él lo dijo. No dijo que venía este año o el próximo año. Y me pueden decir, no, pero si Yeshua mismo dijo que el día y la hora nadie sabe, ¿cómo me va a decir vos ahora que sabes el día y sabes la hora? Vamos a leer lo que dijo Yeshua, sus propias palabras. Porque si no, alguno que me está mirando este video me va a tratar de loco, así no sabe nada, está predicando si él mismo dijo que nadie sabía. Dice en Mateo 24, 36. Acá Yeshua está hablando de su propia venida, de cuándo él iba a venir de vuelta, ¿no? Y dice, ahí en Mateo 24, 26, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Yo pues decía, bueno, está clarito, Emiliano, ahí. Ahí dice que el día y la hora nadie sabe. ¿Cómo vos me podés decir que es el primer día del mes séptimo? Porque esta frase, el día y la hora que nadie sabe, es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es un dicho de los hebreos. Como un dicho de los uruguayos, de los salteños, es que salado. No sé si se acuerdan, ahora ya no se dice tanto, ¿no? Pero se decía mucho, qué salado que tuvo hoy el día, ¿no? O por ejemplo, un dicho conocido, creo que este ya es más de Latinoamérica, es: no me tomes el pelo, ¿no? Imaginen que nosotros vayamos a China y le digamos a un chino: no me tomes el pelo. O así un chino: ¿y este? ¿Qué me está diciendo que me tome el pelo? ¿Que le corto el pelo, pongo un vaso y me lo tomo? No va a entender un dicho, porque es un dicho que lo entendemos nosotros. Entonces esto que es un dicho de ellos, de los hebreos, que es el día y la hora que nadie sabe, es un dicho que está hablando de la fiesta de las trompetas. ¿Y por qué me pueden decir? Porque al ser el primer día del mes séptimo, es cuando, si recuerdan, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el mes bíblico comienza cuando se ve la luna nueva, ¿no? Y se tiene que ver la luna nueva a simple vista, no acá en Uruguay, en Salto, ni en otro país, sino que en Israel, ni en Jerusalén. La tienen que ver 2 personas a simple vista y ver que es la luna nueva. Entonces, no se sabe qué día y a qué hora se va a ver la luna nueva. ¿Entienden? Entonces, por eso se llama la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Porque nadie sabe qué día se va a ver la luna nueva y a qué hora. ¿Por qué? Porque puede ser que esté nublado. Entonces, si está nublado, todos van a quedar mirando al cielo y no van a ver la luna nueva. Si bien hoy tenemos la tecnología
Claro. Te aproxima cuándo Si, se puede. si bien hoy por eso nosotros tenemos una fecha aproximada que podría llegar a ser el 28 de este mes, que se vea la luna nueva, pero es un aproximado, Pero tiene que ver no con tenemos testigos. seguridad. Tiene que haber testigos que lo vean. Y bueno, y ese día, ¿qué se hace? Me pueden decir, bueno, y esa fiesta que la vamos a celebrar aquí, ¿El día cuánto? el 28 de este mes, 28. que como les dije, una aproximación, porque se tiene que ver, por eso la fiesta se llama el día y la hora que nadie sabe. Es una aproximación que nosotros tenemos, pero por ahí si allá está nublado, no ven la luna, y la tienen que ver con los ojos, no es que con un telescopio miran y no, la tienen que ver personas con los ojos. Entonces, si ese día, pues nosotros tenemos personas allá que se comunican con nosotros y nos dicen, miren, acá la vimos a la luna nueva, el 28, ¿no? Se proclama que es el principio del mes y ese día es la fiesta de las trompetas. ¿Y qué es ese día? Festejar como queramos, o sea, podemos hacer una comida, es un día de reposo, hay que tocar la trompeta, pero hay que escuchar, porque muchas personas me pueden decir, tal vez miren este video y dicen, pero yo no tengo trompeta, ¿qué va a escuchar? Bueno, pueden agarrar un video de YouTube, poner toque el shofar, que trompeta en hebreo shofar, y escucharlo, porque el mandamiento es ese. Sí, el mandamiento es escuchar el sonido de la trompeta. Entonces, y ese día, no sabemos si de este año, o si del año que viene, o si dentro de 10 años. Pero ese día, en algún momento de ese día, no sé, sabemos si al principio o si al final, va a venir Yeshua. Pero va a ser en esa fiesta de Yom Teruah, del día de las trompetas. ¿Amén? Por eso dice que se tocará la trompeta en el día que Él venga y Él descenderá al cielo. ¿Amén? Porque muchas personas piensan que Él va a venir en cualquier momento y que nosotros no vamos a saber nada, no nos vamos a enterar, ¿no? De esto. Pero sin embargo, las Escrituras ya dejaron eso, una pista sobre eso. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, hablando sobre eso, en el versículo del 1 al 4, dice, pero acerca de los tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. A Pablo le dice, hermanos, yo no tengo que escribirle de los tiempos. ¿Por qué? Porque ella les había enseñado a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces me va a decir, si es como ladrón en la noche no lo vamos a saber, ¿no? Te estás contradiciendo, Emiliano. Pero vamos a seguir mirando lo que dice. Dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, dice cuando digan, no cuando digamos. Las personas que no conocen a Dios. Cuando ellos digan, paz y seguridad. Paz y seguridad, ¿no? Dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre nosotros no va a venir destrucción repentina. Dice, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero mira lo que dice. Mas vosotros, hermanos, o sea, los que creemos, no estáis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. O sea, nosotros que estamos en luz, que esta es la luz, la palabra de Dios, no nos va a sorprender. No va a ser como nos enseñaron, que vamos a estar durmiendo y de repente, vino el Señor, se llevó a fulano y no me llevó a mí, no. O vamos a ir caminando y, bueno, puede ser que en el día de la trompeta estemos caminando y justo, pero como dice acá, no estamos en tiniebla para que nos sorprenda. ¿No? Porque conocemos la fiesta. Sigue diciendo en el 5, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Nosotros tenemos luz. La palabra dice que es como una luz que alumbra nuestras vidas y nos muestra todo lo que nos dejó en las Escrituras. Amén. Entonces, era eso lo que quería dejar para ustedes, hermanos, que pueda quedar eso metido, lo de la santidad de nuestros corazones. Y si algo no entienden, que puedan preguntar. Ya, si están mirando este video también lo pueden preguntar por las redes, o los que están aquí presentes. Yo no tengo problema. Yo sé que a veces para las personas que son nuevas, lo que predicamos es un poco difícil. Pero no tengo problema en quedarme acá hasta que sea medianoche, como Pablo, que dice que alargó el discurso y se hizo medianoche y Tíquico estaba sentado en la ventana y cayó para abajo y murió. Porque es la obra de Dios. Y como no quiero, hermanos, que nuestra iglesia pase como algunas iglesias, que cuando las personas salgan a la calle o lleguen a su casa se olviden de lo que se predicó. No, la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Así que si tienen alguna duda, pregunten, ya sea por internet o por aquí físicamente, no hay problema. Amén. Vamos a estar orando para terminar entonces.